es circuitos de corriente directa. Está muy fácil, no se preocupen, no tiene nada de complicación. Pero vamos a ir practicándolo poco a poco. ¿Eso todavía va a venir en el examen? Sí. Muy fácil. De todos modos les digo, voy a tratar de subirles voy a tratar de subirles poco a poco. ¿Qué pasó, Israel? Dime. No, que espero que esté fácil. Está fácil, todo está fácil. Lo que pasa que hay que patinarle un poquillo porque a veces es fácil, pero no es obvio. Bueno, circuitos de corriente directa. Circuitos de corriente directa. Vamos a platicar un poco de la fuerza electromotriz. Ahí. Fuerza electromotriz, ¿vale? Hay un asunto ahí con la fuerza electromotriz. En realidad, pues, este asunto de la fuerza electromotriz tiene más que ver con la fuente, ¿sí? A ver, un poquito más grueso, de fuerza electromotriz. ¿Sí? Regularmente las fuentes de corriente directa, ¿sí? O las baterías, se consideran como FEMS. Sí, pero en realidad esto es como una diferencia de potencial o voltaje. Entonces, como que llamarle fuerza electromotriz como tal sería como una cosa así, decirle fuente de fuerza electromotriz. Esto es como un error. Llamar FEM a la diferencia de potencial es un error que siempre ha sido. Entonces es algo así como un error histórico. Cuando vean que se le dice FEM, pues tengan en cuenta que en realidad es una diferencia de potencial. Se denota con la letra epsilon, mayúscula epsilon grandota, ¿sí? Y pues regularmente trata de hablar de una diferencia de potencial. Habiendo aclarado el punto, ¿sí? Pues, a ver, un poquito menos. Ahí está. Habiendo aclarado el punto, les comento cómo funciona. Digamos que ya habíamos comentado, la clase pasada comentamos acerca de la resistencia, ¿sí? Sí, comentamos acerca de la resistencia y cuáles eran los parámetros. Hablamos de la resistencia, sus parámetros y dónde andaba esas cosas. Es más, voy a tratar de voy a abrir el blog de notas para que veamos cómo estuvo el rollo de la resistencia. Pero bueno, platicando un poco del asunto, habíamos hablado de la resistencia que depende de muchas cosas. En algunos de los casos, pues bueno, la resistencia dependía de del área transversal, dependía de la resistividad del material, dependía bueno, de algunos factores, ¿no? ¿Sí? En particular la resistencia tenía que ver con esta ρ, que era la resistividad del material, tenía que ver con cuán largo era, ¿sí? La ρ, que tenía que ver con el material, tenía que ver con cuán largo era el tramo que iba a atravesar la carga, ¿sí? Y tenía que ver con la sección transversal, ¿sí? Entonces era algo así. Esto era la resistencia. Y a mí habíamos platicado que la resistividad pues dependía de la temperatura. Platicábamos de eso y tenía que ver con un factor térmico, ¿sí? Y una diferencia de temperatura de cuando iniciaba o cuando terminaba el fenómeno.
¿sí? Entonces eso hacía que la resistencia cambiara con el tiempo. De un valor de resistencia inicial, una vez que se incrementaba la temperatura, la resistencia cambiaba, ¿no? Entonces esto era la resistencia final. Al final, eso tenía que ver con la resistencia. También hablamos de la capacitancia. La capacitancia en unas placas paralelas tenía que ver con muchas cosas, ¿no? Se acordarán que la capacitancia tenía que ver con el área, la capacitancia era una función de la carga, era una función del área, era una función de la permitividad, ¿sí? Y bueno, también tenía que ver con eso. Para ser más precisos, pues la capacitancia tenía que ver con la carga, tenía que ver con la permitividad del medio y la sección transversal. Entonces, eso estoy repasando, esta es el área, la distancia también entre las placas tenía que ver, había otra expresión para la capacitancia, ¿sí? Y bueno, también la capacitancia era igual a esta constante de Coulomb, la permitividad, el área y la distancia entre las placas. Todo eso era la capacitancia, ¿no? Tenía que ver con la distancia, tenía que ver con la permitividad del medio, o sea, la cosa que la separaba. Si la cosa que la separaba, este material que la separaba era un dieléctrico, o qué era, ¿no? Esto tenía una permitividad. Si era aire, perdón, vacío, pues tenía un valor, ¿no? 8.85 por 10 a la menos 12. Pero si era una cosa diferente, entonces había que encontrar su permitividad relativa multiplicada por la norma. Entonces ya este tipo de cosas ya hemos platicado hasta el cansancio. Ahora vamos a comentar algunas cosas interesantes. Vamos a platicar de esta fuerza electromotriz, ¿no? Que en realidad es la fuente de fuerza electromotriz, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una batería como tal, ¿sí? Vamos a dibujar una batería cuadrada. Esta batería con dos terminales, la positiva y la negativa, pues en realidad por dentro está constituida por una serie de cosas que a veces es un líquido, a veces es algún tipo de electrolito, a veces es una sustancia no necesariamente líquida o fluida, y tiene algunas placas por dentro que mantienen una diferencia potencial mientras el electrolito está cargado de electrones. Esta cosa, pues así solita, pues no pasa nada, tiene dos terminales normales, ¿sí? Que esto es regularmente esto es igual a lo que se esquematiza como una batería de este tipo, ¿sí? Donde aquí tiene la terminal positiva y la negativa, pues aquí también era la terminal positiva y acá acaba la terminal negativa, ¿sí? Eso es exactamente lo mismo. Esto que ven aquí es una fuente de fuerza electromotriz. Electromotriz, ¿sí? O una mal llamada FEM, ¿sí? Entonces esa FEM o esta épsilon es algo así. Ahora imaginemos que esta cosa está conectada a pues un capacitor de placas paralelas. Ahí. Voy a dibujarlo un poquito mejor, ¿sí? Un capacitor de placas paralelas, imagínense que está bien dibujado, ¿no? Y que también está dibujado una resistencia, bien dibujada, ¿no? Una resistencia, con todo lo que ello implica, ¿sí? Es un capacitor, ¿sí? Capacitor, ahí voy a cambiarle colorcito porque está muy chafa. Capacitor, resistencia, y que este alambrito que ustedes ven aquí es un alambre ideal.
O sea, ¿qué quiere decir? Que esta cosa no tiene resistencia. En realidad el alambre tiene un grosor y tiene una resistencia intrínseca, bla, bla, bla. De hecho, los alambres generan gran cantidad de caída de potencial, pero en este ejemplito, pues no. Entonces, esquemáticamente hablando, este es el circuito, podríamos llamarlo el circuito real, ¿no? Alguien cierre su micrófono, por favor, estoy escuchándolo ahí. Digamos que este es el circuito real. Ahí, me pasé un poquito. ¿Sí? Este es el circuito real. Pero el esquemático en realidad se vería más o menos así. ¿Vale? Este es el circuito equivalente. Entonces, así es como regularmente vamos a trabajar, ¿no? Aquí regularmente pueden ponerle la letra esa, se le puede poner una V de que ya se sobreentiende. Aquí, sobreentendiendo que hay una diferencia de potencial, V, ¿sí? V como V1 menos V2 o como quieran verlo. Entonces, se puede entender así. Ahora vamos a analizar un caso en particular. Analizando un caso particular. El caso en particular se va a dar, vamos a tener una batería. Ahí. Sale con la terminal positiva y negativa y vamos a platicar un poco de la resistencia y de ahí viene otra resistencia. ¿Sí? Está todo esto unido. Esto que ven aquí se llama circuito eléctrico. ¿Por qué se llama circuito? Circuito eléctrico de DC o de corriente directa. Bueno, punto número 1, porque es un circuito porque la trayectoria es cerrada, ¿va? ¿Por qué se llama circuito? Ahí. Porque tiene una trayectoria cerrada. ¿Por qué se llama? ¿Por qué es eléctrico? Porque transporta cargas eléctricas. ¿Sí? ¿Por qué de corriente directa? Porque lleva una corriente de cargas. Disculpen la letra, pero es que no tengo otra. ¿Y por qué directa, no? Bueno, corriente directa es igual a un nivel de corriente de carga constante. Eso quiere decir que las cargas que hay en este circuitito que ven aquí, la cantidad de cargas que tiene aquí, pues dentro de la batería hay carguitas, ¿no? Dentro aquí hay cargas. Esas cargas van fluyendo a lo largo del circuito y van comportándose de un modo. Esas cargas son un número de cargas, no sé, vamos a llamarle un ejemplo, ¿no? 100 millones. 100 millones de cargas, que son millones más, pero bueno, vamos a suponer que son 100 millones de cargas. Pues esas 100 millones de cargas se van a desplazar a lo largo del circuito y van a estar trabajando en él y no va a cambiar su nivel ni su intensidad. Eso significa, ¿sí? No hay cambio en el nivel de carga, no hay cambio en el nivel de corriente. Eso significa corriente directa. ¿Por qué? Porque más adelante ustedes, como son mecatrónicos, ¿no? Sí,
más adelante van a explorar la corriente alterna, y entonces aquí el nivel cambia. La corriente directa tiene mucho sentido, porque la corriente directa, digamos que tenemos una diferencia de potencial, o quizá una carga, o quizá una corriente, pero lo que sea que estemos trabajando en la fuente, esto es en la fuente. En la fuente FEM, ese nivel siempre se va a mantener. La fuente de corriente siempre tiene un nivel, ¿vale? Entonces vamos a regresar a este asuntito. Entonces tenemos la fuente de FEM, o la E, quieren verlo así, para que no se pierdan en su libro. Tenemos la resistencia 1 y la resistencia 2. Vamos a analizar entonces. Vamos a analizar, analizando el asunto, ¿no? Analizando la diferencia de potencial. Entonces vamos a analizar este asunto. Voy a hacer un poquito por arriba. Entonces fíjense bien, vamos a darle una distancia ahí medio rara. Vamos a darle esta distancia y vamos a pensar en los puntos. Así que donde empieza, ¿qué será bueno? Aquí, vamos a pensar que este punto me lo voy a llevar para acá. Este es el punto, vamos a llamarle punto A. Este es el punto B, o sea, donde acaba la fuente, ¿eh? Si ven que está chuecón, pues ahí compréndame que mi pulso no fue muy bueno, ¿sí? Ahí viene el punto C, el punto D. Imaginen que las líneas son rectas, ¿eh? El punto D, E y el punto F. Vamos a analizar qué sucede con la diferencia de potencial a lo largo de este circuito. Y para eso, pues, vamos a dibujar este asunto. ¿Sí? Esta es la distancia de los puntos. Entonces aquí está el punto A, ahí, el punto B, el punto C, D, E y F. Y esto que ven aquí, este axis, es la diferencia de potencial, o el potencial que existe. Entonces vamos a suponer que esta E tiene un nivel de potencial siempre constante, ¿va? Este es el valor de E, ¿sí? Este potencial siempre es constante. Entonces vamos a platicar un poco de qué sucede con este asunto para ir entendiendo la diferencia de potencial. Pues bueno, como no hay potencial, la fuerza electromotriz, ¿sí?, pues empieza a elevar su valor hasta que entregue el valor E. Vamos a suponer que son 10 volts. Algo le pasa a este pen, que no me ha dejado trabajar bien. Voy a tener que cambiar, no sé si cambiarle la punta, pero bueno. No estoy como para gastar en otro lapicito de estos. Entonces, bueno, vamos a suponer que la fuerza electromotriz eleva de 0 a 10 volts el circuito, ¿no? De ahí, pues, mientras no encuentra oposición, el circuito sigue manteniendo los 10 volts. Pero una vez que llega a la resistencia como tal se opone a la energía que pasa a través de ella. ¿Por qué? Porque ya habíamos platicado que los electrones se oponen, pues, aunque se quieren fluir, pues hay oposición de parte del material y se calienta, bla, bla, bla. Eso tiene que ver con una caída, ¿no? Una caída de potencial. Entonces vamos a suponer que esta resistencia, no sé, vale 2 veces la otra resistencia.
quiere decir que hay una caída aquí, pues no sabemos, pero vamos a llamarle, ahí, control Z. Disculpen que hable, yo regularmente digo lo que hago, ese es mi problema. Entonces, esta caída, vamos a llamarle aquí vamos a dejarlo así, pero será es una caída ahí en el potencial, que será la caída en el potencial de R1, ¿sí? Y si se dan cuenta, pues aquí ya se experimentó un nivel. ¿Sí? Y aquí hay entonces un nivel y R1. O sea, la corriente por la resistencia tiene una caída de potencial y eso es lo que estamos viendo aquí. De ahí, pues bueno, se mantiene el mismo nivel de potencial hasta que luego nos encontramos con la siguiente resistencia que, ¿qué va a pasar? Vale la mitad de esta, ¿no? Entonces va a experimentar una caída ahí de potencial, pues más chiquito, ¿no? Esta caída de potencial, sí, porque es una caída de potencial. Esta caída de potencial pues va a valer lo del anterior, pero pues 2 veces menos, ¿no? Y de ahí podríamos decir que esa caída de potencial nos va a llevar a que la corriente en el circuito pues se termine, ¿no? Entonces, al final del circuito, pues esa caída de potencial termina la energía, hasta que vuelve otra vez, aquí se acaba la energía, pero vuelve otra vez a cargarse al llegar de nuevo y cerrar el circuito. Entonces esto es un circuito nuevo, ¿no? Esta caída de potencial dijimos que era la mitad del anterior. ¿Por qué? Porque el valor es 2 veces, ¿no? R2 es R1 entre 2. Entonces, así es como se comporta el potencial en este circuito, ¿sí? Replanteándolo, ¿no? Entonces quiere decir que la energía que suministra es un nivel de energía suficiente hasta que se encuentra con la primera oposición, ¿no? Que representa y que se ve representada por esta primera resistencia. Aquí está la primera resistencia. Después se encuentra con la segunda resistencia que abate la diferencia de potencial, ¿va? Lo que esta área que dibuja, porque hay una área aquí que se dibuja, voy a ponerla en rosadito, esta área que se dibuja aquí en medio, esta área es la energía que se encuentra disipada en el circuito, y esta área es en realidad la potencia disipada, pero vamos a hablar un poquito más adelante de ella. Entonces, preguntas hasta aquí, chicos. Tenemos que la diferencia de potencial refleja este tipo de cambios, ¿no? Entonces, la diferencia de potencial no es nada más que el voltaje o la fuerza electromotriz que se le suministra al circuito menos la corriente, que siempre es la misma, que no cambia, por la resistencia que se encuentre en el circuito, ¿sí? Si yo quisiera encontrar, aquí el asunto es que son dos resistencias, ¿no? Quiere decir que la diferencia de potencial en realidad se encuentra a la fuente de energía menos la corriente que hay por la resistencia 1, o bueno, por decirlo de algún modo, menos la diferencia de potencial de la corriente que existe y la resistencia 2, ¿no? Siendo más claros, pues entonces si yo quisiera calcular la corriente, pues me voy a encontrar con que va a ser entonces la diferencia de potencial, todo eso entre la suma de las resistencias R1 y R2. Si yo quiero encontrar potencia,
recordando, ¿no? Que recuerden que la potencia ustedes comentaban, ¿no? Que era la fuerza o la rapidez, en este caso con la que se necesitaba hacer el trabajo, la rapidez con la que la energía se desplaza, pues la potencia sería entonces, ¿sí? La corriente por la diferencia de potencial, y tendríamos estas dos valores para calcular la potencia total del circuito, ¿no? Se le diría la potencia total. Entonces vamos a hacer un ejercicio, nada más estoy platicándoles cómo funciona el asunto. ¿Sí? Entonces, pues tiene su gracia, ¿no? Vamos a resolver algo así, para que no haya ahí alguna dudilla. Vamos a resolver esto. Vamos al ejemplo y vamos a resolverlo. Vamos a ponerle números porque si no, no tiene mucha gracia, ¿no? Sale. Entonces, vamos a pensar. Esto vale 10 volts, esto vale 6 ohms y esto vale 3 ohms. Esto está conectado en un circuito ideal de corriente directa, ¿no? Encontrar, ejemplo, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Encontrar la potencia del circuito y la diferencia de potencial en cada resistor. ¿Vale? Entonces vamos a hacer este asunto, ¿no? Quiere decir que, para ser exactos, tenemos ya mi ecuación planteada, ¿no? Teníamos que la potencia era igual a esta energía por la corriente que hubiera, ¿sí? O y si aquí hubo alguna cosa que me equivocase, hay que corregirlo. No, estamos bien. Aquí está, Esta es la fórmula que hicimos, la potencia total para ese circuito. Entonces, quiere decir entonces que tendríamos que calcular la corriente que existe al cuadrado por la resistencia 1 más la corriente que existe al cuadrado por la resistencia 2. ¿Sí? Con los datos que hemos obtenido, pues necesitamos encontrar primero qué onda con la potencia. Pues sí, está bien con la potencia, qué bueno, ¿no? Pero pues no me están dando, o no estoy viendo qué corriente hay, ¿no? No sé la corriente I. Entonces hay que calcularla, ¿no? Entonces esto me lleva a hacer un despeje de esta expresión, donde tenemos que la corriente I va a ser igual a I cuadrada, ahí, control Z voy a... I cuadrada entre R1 más I cuadrada entre R2, todo eso dividido entre la fuerza electromotriz, ¿no? Pero bueno, sigo con el mismo problema, ¿no? No encuentro qué onda con esa I. Entonces, quizás estábamos pensando un poquito mal en cómo estábamos atacando el problema, pero nos podemos dar ideas. Y vamos a esta ecuación que está aquí. Voy a escribirlo un poco más rápido porque en realidad estoy perdiendo un poco de tiempo haciendo esta disertación. Tenemos entonces que I es igual a I cuadrada R1 más I cuadrada R2. Si divido toda la ecuación
entre I, me voy a encontrar con que voy a tener E es igual a IR1 más IR2, lo que nos va a llevar a la siguiente conclusión, que entonces I es igual a la fuerza electromotriz entre R1 más R2. Y esto, si ya sabemos los valores, ¿no? Que 6 y 3 ohms y 10 volts, entonces será que 10 volts entre 6 ohms más 3 ohms va a ser igual a ¿cuánto, chicos? Diez novenos, ¿no? 10 novenos o... Bueno, vamos a dejar los 10 novenos. ¿Sí? O 1.111 amperes. ¿Sí? ¿Sí? Son 10 novenos amperes, ¿no? O 1.1 amperes. Entonces esta es mi solución. Ya tengo esto. Ahora necesito sacar la potencia total del circuito. Si la corriente que está fluyendo, los electrones que fluyen en este circuito de manera cíclica, esta corriente de cargas es igual a 10 amperes, entonces ¿podemos sacar esto? Pues claro que sí, ¿no? La potencia va a ser igual entonces a 10 volts por 1.1 amperes. Eso está mal, ¿no? 1.1 amperes. 1.1 amperes o 10 novenos amperes, ¿no? Entonces esta cuenta va a ser igual a 100 entre 9 watts o 11.11 watts. Entonces aquí está la potencia total del circuito. Aquí está. Preguntas hasta aquí. Está muy sencillo, ¿no? Así se puede hacer para n cantidad de resistencia. Entonces, pues ya estamos hablando de potencia del circuito. Ya estamos hablando de todo esto. Vamos a platicar un poco de esa clase de circuitos. Vamos a pensar también un poco en que esto ya es un asunto de circuitos eléctricos más adelantadito, pero tiene que ver con el curso y vamos a ver este asunto. ¿Cómo obtener la potencia máxima, ¿no? Potencia máxima. Vamos a avanzar, vamos a ponerle otro valor agregado, ¿sí? Encuentre, con otro color porque al parecer ya encuentre, este sería otro ejemplo, ejemplo 2. Otro ejercicio. Encuentre la resistencia R2 para la cual la potencia que disipa es máxima. Ya están llevando su curso de cálculo, ¿no? Y ya en derivación ya están viendo máximos y mínimos, me supongo. Pero no se preocupen. Esta es la potencia del circuito. Vamos a regresarnos a la potencia del circuito. Vamos a regresarnos a hacer un calculito, ¿no? ¿Qué potencia hay en esta parte del circuito, chavos? ¿Qué potencia hay? Porque la potencia total del circuito, pues ya hicimos la cuentilla, ¿sí? Y la potencia de todo este circuito es 1.11, pero es de todo el circuito. Ahora, en esta parte del circuito, ¿qué potencia hay en esta R1 y qué potencia hay en esta R2? ¿Qué potencia hay en esta R2? ¿Qué potencia existe? Pues bueno, vamos a calcularla, ¿no? Hay que calcular entonces la potencia en R1.
esto aquí no está, aquí está, la potencia en R1 y la potencia R2, ¿no? Entonces vamos a llevarnos ese cálculo. La potencia en R1 es igual a I cuadrada R1, eso es igual a 1.11 amperes por R1, que son 6 ohms, al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto da esto, chicos? Y la potencia en R2, ¿cuánto da? I cuadrada R2, o sea que es 1.11 amperes al cuadrado por 6 ohms, por 3 ohms. ¿Cuánto da, chavos? Da 7.39. 7 potencia en R1 es igual a 7.39 watts. Y la potencia en R2 es igual a 3.69 watts. 3.63, ¿no? Puse 1.11 por 3 al cuadrado por 3, me da 3.69, 63. Y en la otra, vamos a ver, igual yo me equivoqué. 7.39. No hay pierde. No, es que no había puesto el 11, puse 1.1, perdón. Ah, ok, no te preocupes. Si pones 1.11, 11, que es en realidad lo que da más exacto, ¿no? Entonces, ahí no hay tanto rollo. Pero si nos damos cuenta, miren, que esta ecuación la podemos volver a reescribir. Esta ecuación la podemos reescribir como la potencia en la resistencia 1 más la potencia en la resistencia 2 va a ser igual a la potencia total. ¿Y qué creen, no? 7.39 más 3.69 da más o menos 11.11 watts. Ahora la pregunta es, para el circuito este, ¿no? En el que voy a reescribirlo, ese es el mismo circuito. Tenemos aquí la pila de 10 volts y tenemos aquí la resistencia 1. Nos pide para la resistencia 2, ¿sí? ¿Qué valor de resistencia? O sea, porque aquí era de 3 ohms, pero ahora no sabemos, dice aquí, ¿qué valor de resistencia para que la potencia sea máxima en este resistor, ¿no? Entonces, esa es una excelente pregunta, ¿no? Aquí son 6 ohms. Necesitamos hacer algún calculito, ¿no? Entonces, en vista de eso, pues vamos a pensarlo y vamos a plantearlo. Y pues tenemos que la potencia es igual a I cuadrada por la resistencia, ¿no? Y pues habíamos hablado que pues tenemos esto, ¿no? Sustituyéndolo en la ecuación anterior, tendríamos entonces que sería la fuerza electromotriz al cuadrado por la resistencia 1 en su libro. R1 es R minúscula, para que aquellos que están consultando su libro, porque hay quien está consultando el libro, tendremos entonces que será algo así, ¿no? R2 entre R2 más R1, todo eso al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos un máximo, no? Para que la potencia sea máxima, tenemos entonces que hacer la derivada de la potencia con respecto a la que queremos maximizar. En este caso es R2. Y pues hay que hacer la derivada, ¿no? Este es un U sobre B. O podemos simplemente que no quiero hacer todo el rollo, pero bueno, vamos a hacer un U sobre B, ¿no? ¿Me pueden platicar cómo queda? Vamos a tomar en cuenta, recuerden, ¿no?
La variable es R2, o sea que esta es la variable. Lo que quiere decir con máximos y mínimos, recordarán, ¿no? Vamos a hacer un recordatorio de las funciones máximas y mínimas, ¿no? Ya ustedes ya lo saben, pero pues habrá quien ande dormidón todavía. Entonces, para esa gente vamos a ponerlo, ¿no? Quiere decir que una función, la que sea, ¿no? Esta es una función de x. Y este es x, lo que sea que sea. En este caso voy a cambiar porque ahora es una función de R2 y este es el valor de R2. Puede empezar en 0 ohms hasta, no sé, 1000 ohms. Entonces, esa cosa se va a comportar de un modo, no sabemos cómo. Pero segurito, segurito, si ustedes se acuerdan de la definición de derivada, como se encontraba en un punto determinado, para un valor de R2, la derivada... Oiga, profe, en la parte, perdón que interrumpa, en la parte de, dígame. de la derivada no es e cuadrada menos 2er. ¿No? Ok, vamos a ver. Yo nombré a esta parte de arriba U y nombré a la parte de abajo V, ¿sale? Entonces mi derivada le puse, y esta puede ser aquí en lo que nos confundimos, o me confundí yo, puede ser. Es V menos derivada de U menos U por derivada de V. Entonces voy a volverlo a pensar. V, R cuadrada, perdón, R2 más R1 cuadrado por la derivada de U, que en este caso es esta de aquí, ¿no? Pero mi variable es R2, ¿no? Entonces es como tener X por 7, ¿no? Entonces la derivada de 7X es 7, ¿no? Por eso dejé la constante que es E2. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, está ahí. Muy bien. Entonces, menos U, en este caso U es este todo completo, ¿sí? E cuadrada R. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, pero es que está multiplicando. Ok. Bueno. Es que según yo estaba multiplicando la fuerza electromotriz por el otro valor. O sea, estaba tomándolo sí, lo que sí no le puse fue el subíndice. R2. Voy a escribírselo con otro color porque ya aquí ya estoy haciendo mucha burrada. Es R2, ¿sí? Entonces es U, todo U, que es todo U, por la derivada de V, que en este caso el 2 baja a multiplicar la constante, ¿no? Por la derivada de lo de adentro, pero lo de adentro pues esto va a ser 1 y este va a ser 0, entonces queda igual. Bueno, continúo con la explicación. Entonces, la derivada en un punto cualquiera, no es nada más que el valor, pues, rigurosamente hablando no es así, pero es la derivada de este valor con respecto, la derivada de la función de R2 con respecto a R2 no es nada más que la pendiente en ese punto. Entonces, si yo quiero encontrar el valor máximo, o sea, es donde la pendiente o de la derivada de la función con respecto a R2 valga 0, porque la pendiente aquí es 0. Entonces, por eso igual le conservo. Entonces, regresándome un poquito, pues ya tengo este asunto. Dígame. En el resultado de la derivada, en el denominador R cuadrada más R2 más R1 al cuadrado, pero todo eso también se tendría que elevar al cuadrado, es al cuadrado. Muy bien, excelente participación. Muchas gracias. Es al cuadrado. Entonces, pues esto nos da... Al cuadrado, le puso cuarta. Es correcto. Hay un errorcillo. Es al cuadrado. Sí, ya lo había hecho en mi mente. Entonces, vamos a escribir esto. ¿Sí? Entonces nos da algo más o menos así, ¿no? R2 más R1, todo esto al cuadrado, por la fuerza electromotriz al cuadrado, ¿sí? Entonces menos 2 fuerza electromotriz al cuadrado, R2 por R2 más R1, todo esto sobre R2 más R1 a la cuarta, todo es igual con 0. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues para empezar, este término pues está dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando a 0, sé que va a ser 0. Entonces nos va a dar algo más o menos así, ¿no?
nos va a dar R cuadrada, perdón, R2, no es R1, siempre ando diciéndole R cuadrada al R2, ¿no? La fuerza electromotriz menos 2 fuerza electromotriz, R2 por R2 más R1, ¿sale? Igual con 0. Ahora, factor común, ¿no? Un factor común que anda por aquí muy repetidillo es este. Este E cuadrado va a pasar aquí del otro lado, dividimos todo entre E cuadrado y no va a pasar nada. ¿Sí? Nos va a quedar entonces esta multiplicacióncilla. Vamos a desarrollar este binomio cuadrado que va a ser R2 al cuadrado más 2 veces R2 R1 más R1 al cuadrado, ¿vale? Menos, vamos a desarrollar este, que va a ser algo así como menos 2 R2, no quiere agarrar mi pluma otra vez, no sé qué le está pasando. Hace poco empezó a hacer estas cosas. R2. Entonces aquí vamos a multiplicar menos 2 R2 al cuadrado menos 2 R1 por R2, ¿sale? Igual con 0. Entonces nos damos cuenta que aquí tenemos ahí unos términos que se repiten, entonces este y este se va a ir, y R1 al cuadrado va a quedar algo más o menos similar, ¿no? Bueno, continuamos, ya está un poquito de agua. Entonces miren, vamos a hacer la simplificación. 2R2 va a quedar negativo, entonces va a quedar menos R2 al cuadrado más R1 al cuadrado, todo es igual con 0. Quiere decir que entonces R1 al cuadrado es igual a R2 al cuadrado. Eso quiere decir que para que la potencia sea máxima, y esa es una excelente conclusión, para que la potencia en R2, que está pasándole este lápiz, sea máxima, tenemos este valorcito que hemos encontrado aquí, ¿no? Quiere decir que R1 debe ser igual a R2, ¿sí? Esto, chicos, es una conclusión importante porque se dice entonces que R1, vamos a escribirlo por acá para que no se pierda, que R1 está acoplada a R2, ¿sale? Eso es lo que estamos concluyendo en este momento. Están molestándome aquí por WhatsApp. Voy a ponerlo en silencio. Ya llegó, no me están molestando, es que ya me llegó el recibo de Total Play. Ya hice un comercial por ahí. Voy a quitar esto. Ya está. Entonces, no estoy para que me cobren. Y entonces quiere decir que R1 está acoplado con R2. Quiere decir que el circuito cualquiera, este circuito donde hay un voltaje, en este caso son 10 volts, ¿no? Con una resistencia R1, entregará máxima potencia a cualquier cosa que esté conectada aquí en R2, siempre y cuando R1 sea igual a R2 para la entrega de máxima potencia. Quiere decir que el máximo en esta función aparece, el máximo aquí en esta función aparece cuando R1 es igual a R2. Interesante, ¿no? Entonces, ¿qué pregunta el ejemplo? Encuentre la resistencia R2 para la cual la potencia que disipa es máxima. Vamos a ver. Y para terminar el ejemplo del día de hoy, entonces, vamos a ver esto. Quiere decir que R1 en mi ejemplo valía 6 ohms y aquí valía 10 volts. Entonces vamos a ver. Tenemos 10 volts. Entonces la potencia en R1 es igual a 10 volts
al cuadrado entre 6 ohms. Esto es igual a ¿cuánto, chicos? Recordemos las fórmulas de potencia, ¿no? La potencia es igual a corriente cuadrada por resistencia. Y recordemos también que la potencia es igual a la diferencia de potencial al cuadrado entre la resistencia. Por eso estoy haciendo esta cuenta. ¿Sí? Eso va a ser igual entonces 10 al cuadrado entre 6 a 16.66, ¿no? Watts. Y la potencia en R2, que es la que me interesa, es igual a 16.66 watts. Ahí tenemos ese valor. Entonces la potencia máxima se da, ¿por qué? Porque calculándolo con R2, con 6 ohms, a igualito que acá, si R2 es 6 ohms, entonces tenemos esta potencia que es garantizado mediante el cálculo diferencial, potencia máxima. Y pues, ¿cómo podemos saber si la potencia es máxima, no? Bueno, pues entonces tendremos que ver esta función que fue la que hicimos. Tendremos que ver la manera de graficarla y entender si esta cosa funciona o no. Les voy a compartir la pantalla en MATLAB para ver qué está pasando, chicos, y podamos platicar un poco de cómo está funcionando esto. Igual y ni me sale porque nunca he graficado la función en MATLAB, igual y hago el ridículo aquí, pero pues si no se arriesga uno no gana, ¿no? Entonces, miren, aquí acabo de declarar, ¿no? En MATLAB que B es igual a 10, o sea que son 10 volts, que R1 vale 6. Voy a declarar un vector para que aquí se vaya rápido. Voy a declarar que R2 es una cosa que vale desde 0.1 en incrementos de 0.01 hasta llegar a 10 volts, ¿vale? Aquí ya me hizo los cálculos, todo bonito. Entonces ya tengo esas variables creadas. Voy a cargar la fórmula. Cargo mi fórmula, a ver si no ahorita me dice que estoy mal. Dice el uso inválido de operador. Dice aquí las dimensiones de la matriz. Ok, aquí hay un errorcillo. Que cuando multiplicamos esta cosa que es un vector, ahí está. Entonces vamos a graficar plot potencia, que es x contra y. No, entonces sería R2 con potencia. A ver si quiere. No más que quiera. Y ahí está. Miren, chicos. Ahí está la gráfica. A ver, vamos a darle un poquito de grid on. Sale. Ahí está. Y no se alcanza a notar, ¿verdad? Como que eso. Entonces voy a hacer un poquito más largo el vector. Sí, voy a hacer un poquito más largo el vector, que vaya a 100 ohms. Vamos a graficar esta cosa. Y voy a decir, vamos a graficar la potencia y vamos a darle grid on, o sea que habilite la mallita. Y ahí está, miren. Ahora sí, esta es la... ¿Pueden ver la imagen? No, ¿verdad? Voy a hacer grande la imagen. Ahí está, voy a hacer grande. Les voy a compartir la imagen porque creo que no la están viendo. Y eso no me gusta. Y bueno, no más que quieran. A ver, ahí está. ¿Ya pueden ver la imagen, chicos? Ya está. Y miren, aquí está la... No, ya se ve, profe, ya se ve. Ya, aquí está la imagen. Y como pueden ver, pues aquí se nota, ¿no? Vamos a ver qué valores me está diciendo aquí. 6.18. Miren, es qué cosas, ¿no? El máximo va a aparecer justo. Voy a ver si le puedo hacer un zoom. Lo que pasa es que tengo varias cosas abiertas y
como que mi pobrecita laptop sufre. Pero vamos a hacerle un zoom a esto, a ver si puedo. Miren, y miren cómo el máximo aparece cuando la resistencia vale 6 ohms, ¿no? Entonces quiere decir que sí es cierto lo que hicimos ahí con nuestras matemáticas, todas chafas, vale, es cierto y todo se comprueba. Pues bueno, chicos, vamos a ver ahorita el trabajo para ahorita, para que se gane su participación, y vamos a ver lo de su tarea.